Hola a todas y a todos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar del proceso de la consulta. Es importante que sepan que siempre que están en una consulta aparecerá este temporizador en la barra lateral, sea que estén en la página de estadísticas, recetas, agenda, etc. Entonces recuerden, siempre que lo vean es que hay una consulta en curso. Si abrimos un poco la barra lateral aparece consulta en curso con el paciente Aldo Martínez y el tiempo. Ahora hablemos de la consulta en sí. Es importante que sepan también que tiene 4 pasos la consulta. La información, es decir, la historia del paciente, además de sus datos básicos, las medidas, el plan alimenticio y el resumen. Empecemos con la información. Como pueden ver, acá aparecen los datos personales del paciente y a la derecha las estadísticas. Y más abajo la historia clínica del paciente, donde a medida que vayan haciendo consultas, esta información va a ir rellenándose. Obviamente esta, al ser la primera consulta del paciente, de Aldo Martínez, toda la información está prácticamente vacía, ¿no? Aún no se le menciona el objetivo, el estilo de vida, el registro dietético, entre otros. También es importante que sepan de que en caso hayan ingresado esta consulta, o bueno, iniciado una consulta de manera equivocada, o es una consulta de ejemplo, que simplemente quieren indagar el tema de la consulta, pueden eliminarla. Es recomendable que la eliminen y que no la finalicen, porque si la finalizan, todo va a pasar al historial del paciente y deberían eliminar el paciente para ahorrar la información de la consulta, lo cual no es recomendable. Entonces es tan simple como poner eliminar consulta y poner sí eliminar. Luego, existen diversos campos que se van llenando a medida que se conversa con el paciente. Es decir, los objetivos, luego el estilo de vida, el registro dietético, y como pueden ir viendo, dentro de cada uno de los campos, de las categorías, hay diferentes campos, ¿no? Por ejemplo, en estilo de vida, la actividad física, el nivel de actividad diaria, o qué actividades físicas realiza el paciente, qué tan estresado es el paciente, por qué, y entre otros. Todo esto para tener una mejor información previa al plan alimenticio. Y así, ¿no? El registro dietético, condiciones de salud, condiciones patológicas actuales, las medicinas que consume, todo lo que es necesario para dar un buen tratamiento. Luego, un poco más abajo, está el historial de medidas. Repito, como este es un paciente nuevo, aún no cuenta con ninguna medida, pero a medida que vayan registrándose, obviamente van a ir apareciendo aquí. Y finalmente, una vez que el paciente tenga planes alimenticios, también aparecerán aquí, al final de la pantalla. Entonces vayamos al segundo paso de la consulta, que es las medidas. Haciendo clic en registrar medidas. La mecánica de esta pantalla es bastante simple, de este paso. Es simplemente, deben saber de que existen 3 elementos importantes dentro de esta pantalla. El primero es el buscador de medidas, donde acá puedes elegir cualquiera de las medidas y también ingresarla, ¿no? Por ejemplo, si ponemos altura, le damos clic a altura, se selecciona altura y el gráfico cambia altura. El segundo elemento importante es justamente el campo donde se ingresa la altura, por ejemplo, 1,76 m. Hacemos clic afuera y el tercer elemento que deben tomar en consideración en esta pantalla es el gráfico. Pueden ver que a medida que puse 1,76 se colocó el punto de manera automática. De nuevo, como este es un paciente nuevo, solamente tiene la consulta de este momento. A medida que se vayan incrementando el número de consultas, aparecerá acá un gráfico de evolución. Y así, entonces acá también podemos ingresar el peso, por ejemplo, 74 kilogramos. E igual, aparece automáticamente 74 kilogramos. Otra cosa que deben de saber es que existe una gran cantidad de medidas separadas en diferentes categorías. Por ejemplo, pliegues cutáneos, los diámetros, circunferencias, analítico, índices corporales y longitud de altura. Todas estas medidas pueden ser configuradas en ajustes generales, haciendo clic aquí y ajustes generales. Si, por ejemplo, tú no trabajas con el pliegue cutáneo abdominal, por ejemplo, es tan simple como ir a ajustes generales y darle clic a deseleccionar pliegue cutáneo abdominal, entonces ya no aparecerá acá y solamente te quedas con las que sí trabajas. Entonces, en pocas palabras, eso es lo que en eso consiste la pantalla de las medidas. Le damos clic a siguiente y es la parte del plan alimenticio. Es importante que sepan de que
no significa, por el hecho de estar en una consulta, no significa de que tengan que hacer el plan alimenticio en este momento. Existen muchos usuarios que utilizan esta pantalla simplemente para añadir el plan alimenticio y crear un registro, ¿no? Y de inmediato, a medida que se cree este plan alimenticio, ya está en los planes alimenticios pendientes del paciente. Entonces, si eres de las personas que solamente en la consulta conversas con el paciente y tomas las medidas y luego le envías el plan alimenticio 1 o 2 días luego, lo único que tienes que hacer es darle clic a añadir plan alimenticio. Una vez que el paciente ya vaya a su casa, tú vas a los planes alimenticios pendientes y ya lo completas con tranquilidad. Por otro lado, si eres de las personas que efectivamente hacen el plan alimenticio con el paciente cara a cara por temas de tiempo o que piensas de que es más personalizado o cualquier motivo que tengas, de nuevo, es tan simple como hacer clic en añadir plan alimenticio y empezar a llenar. Le haces clic en empezar a llenar y luego ya se crea el plan alimenticio como desees. De hecho, hay otros tutoriales que explican a detalle la creación del plan alimenticio. Como estamos en el video de la consulta, vamos a regresar a la consulta y regresamos al mismo paso. Como pueden ver acá, el plan alimenticio de Aldo Martínez está pendiente, lo cual significa que una vez que hagamos clic en planes pendientes ya van a estar ahí. Y acá también tienen algunas cosas que pueden cambiar, como el nombre del plan, de la fecha de inicio y la duración. Y finalmente es el resumen del plan de la consulta. Hay diferentes bloques que se pueden ir llenando. En este caso no llenamos el objetivo del paciente, pero acá iría el progreso del objetivo, cómo le fue la semana pasada, la consulta pasada versus hoy, el progreso, entre otros. Acá cómo va a cancelar el paciente el pago. Y finalmente, en la primera fila, la próxima consulta. Acá también se puede agendar otra consulta. Luego se compara con la consulta previa, donde vemos que acá llenamos la altura y el peso, y de manera automática se calcularon el índice de masa corporal y la masa residual, y se calcularon automáticamente los valores. Y finalmente algún comentario adicional que se desee guardar sobre esta consulta en particular, como por ejemplo, no sé, el paciente llegó con poca hambre en la semana, no se sintió a gusto con el plan alimenticio, está un poco disgustado. Por el contrario, también pueden poner está avanzando muy bien en lo que deseen. Es totalmente opcional ponerlo. Y luego, una vez que terminan, se hace clic en finalizar consulta y se confirma. Ese ha sido el proceso de la consulta. Recuerden que si tienen alguna otra duda, no duden en contactarnos a través del chat que está en la parte inferior derecha, y con gusto atenderemos todas sus preguntas.